Buenas tardes, hoy vamos a tener nuestra última clase que vamos a ver cómo funciona un robot autónomo y vamos a empezar entonces ahora. Los componentes básicos que necesitamos son resistencias, que son componentes para proteger circuitos, son para polarizar circuitos o proteger circuitos las resistencias. Ya vimos que tienen código de colores y cada código de color significa un valor medidos en ohmio del valor de la resistencia. El puente H es un componente electrónico que hoy en día viene encapsulado en un integrado. Antes se construía eso con varios componentes de electrónica, hoy en día viene ya integrado en un circuito integrado y sirve para direccionar el sentido de la corriente. Imagínense que una corriente puede venir de izquierda y otra de derecha, entonces podemos direccionar eso. Para decirlo de forma fácil es así. Entonces se direcciona el sentido de la corriente. Después tenemos un sensor ultrasonido que mide distancia en centímetros. Entonces ese sensor sirve para medir distancias. Como nuestro robot tiene que moverse en una plataforma, sobre un piso que es liso, se mueve hasta que encuentre un obstáculo. ¿Y cómo vamos a medir? A través de nuestro sensor ultrasonido vamos a medir la distancia. Luego necesitamos un motor reductor, que es un motor que tiene mayor fuerza para que pueda mover las ruedas de nuestro chasis, que puede ser un poco pesado. Luego tenemos baterías, cables y protoboard. Dentro del protoboard colocamos los componentes de electrónica con los cables y lo conectamos a nuestro Arduino, y luego conseguimos un chasis de robot donde va a estar nuestro robot. Dentro de ese chasis colocamos al Arduino, al protoboard, los cables, la batería y los otros componentes, como el motor reductor que va a los costados del chasis, el ultrasonido que va adelante, el puente H que va entre el Arduino y la placa de protoboard. Les muestro un ejemplo. A ver, este sería nuestro chasis. Luego tienen el motor izquierdo, el motor derecho, las ruedas. Acá está ubicado el sensor ultrasonido y acá en el medio está el puente H con la batería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir el primer y segundo espécimen de robot, que consistirá en un robot que tiene un sensor ultrasonido, elemento de sensado, que es lo que lee, y utilizando o no puente H. En nuestro caso vamos a utilizar puente H. Si tiene puente H puede irse en varias direcciones porque les permite direccionar el sentido de la corriente. Puede ir en una dirección como en otra, y según tenga el sentido de la dirección, el motor gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces podemos irnos hacia adelante o hacia atrás. Si no tenemos puente H, solamente podemos irnos hacia adelante. Por lo tanto, solo puede ir hacia adelante y girar a la derecha o izquierda, esquivando obstáculos. De esa manera, eso es sin puente H. Y con puente H podemos tener esas mismas, más para atrás, más para que vaya para atrás. Para los vehículos que disponen 4 ruedas, se les puede agregar retroceso hacia la izquierda o derecha, invirtiendo el sentido de giro del robot a través del puente H. Pero también se puede cambiar para que funcione para atrás. Eso sí, tenemos puente H. Los otros especímenes tienen capacidades como girar su sensor ultrasonido, es decir, que la cabeza del sensor podemos hacerlo girar,
y disponer además de otras características que dependen de lo que vamos a agregar al Arduino. Esta es la lógica del funcionamiento del motor. El ultrasonido es un sensor utilizado medido entre obstáculos de 5 a 7 centímetros. Es decir que cada vez que encontramos entre 5 a 7 centímetros podemos entonces parar el motor y movernos hacia otra dirección para no chocar. Entonces sirve para que no choque el vehículo, ese sensor. Y está ubicado aquí en esta posición. El objetivo es del robot puede salvar o esquivar los obstáculos que se encuentran a su paso mediante una lógica que nosotros decidimos incluirle. ¿Qué vamos a incluirle? Al encontrar un obstáculo decidimos girar en forma aleatoria a la izquierda o la derecha respectivamente. Y el modo de giro de las ruedas es el siguiente. Cuando hacemos funcionar las dos ruedas al mismo tiempo, el vehículo o el robot va en forma recta, sigue esta dirección. ¿Se nota? Sigue esa dirección el robot. Cuando queremos girar a la izquierda, entonces para girar a la izquierda hacemos el sentido inverso. Paramos el motor izquierdo y hacemos funcionar el derecho. ¿Y ven? Sigan esta trayectoria aquí y van a darse cuenta que el sentido sigue funcionando el motor derecho y tiene una tendencia de irse a la izquierda. Así inversamente también, si yo quiero irme para la derecha, apago el motor derecho y solo hago funcionar el motor izquierdo en esta dirección. Entonces, como pueden ver, el resultado es que se mueve a la derecha. Entonces, resumiendo, el sentido de giro, si hago funcionar las dos ruedas, va recto en una dirección, en esta dirección. Si apago el motor izquierdo y hago funcionar solo el derecho, entonces el sentido de giro es como indica la flecha, hacia la derecha. Entonces yo apago el motor izquierdo, quiero decir que este movimiento es hacia la izquierda. Entonces apago el motor izquierdo y hago funcionar el derecho, entonces toma este giro y va a la izquierda. En caso inverso, apago el motor derecho y hago funcionar solo el izquierdo, entonces su tendencia es irse hacia la derecha. Entonces tienen el sentido de giro. Dice aquí, si observamos el motor derecho, si activamos el motor derecho, el vehículo se desplaza hacia la izquierda. Si activamos el motor izquierdo, el vehículo se desplaza hacia la derecha. Si activamos los dos motores, el vehículo avanza en línea recta. Entonces ahí tienen cómo se mueve el vehículo. Entonces vamos a... Este es el chasis. Acá tienen los componentes como el puente H y la batería. Y acá tienen el sensor ultrasonido, el que mide la distancia. Acá puede estar el Arduino. Acá está el Arduino, por ejemplo. El protoboard, los cables y el sensor ultrasonido. Las ruedas y justo al lado de las ruedas están los motores pegados a las ruedas. Entonces ahí van a ver. La forma de conexionar el ultrasonido es como ven aquí. Les dejo un ratito para que vean. Necesitan alimentarlo con energía para que pueda funcionar. Entonces toma 5 voltios. Y GND. Entonces toma energía positiva y negativa. Entonces ven ahí por los colores de los cables. Y tiene dos pines más aquí
que se conectan generalmente al pin 9 y al pin 8, así como ven aquí. Se puede conectar a otros pines también, pero dentro del programa hay que decirle a qué pines está ubicado. Generalmente se recomienda ubicarlo en el pin 9 y 8. El pin 9 se llama pin trigger y el pin 8 significa eco. Resulta ser que este sensor emite un sonido y espera un cierto periodo de tiempo para que regrese ese sonido como eco. Entonces, entre que envía un sonido y recibe un sonido, hay una fracción de tiempo. Y tienen un componente, un circuito integrado, que calcula la distancia a partir de ese envío de sonido y recepción de sonido, que es el eco. Es como funciona un murciélago. El murciélago envía un sonido y luego rebota eso, regresa, y esa es la forma en que un murciélago se orienta, o también un avión en las torres de control. Entonces, así funciona un sensor ultrasonido. Esa es la forma de conectar un sensor ultrasonido. Para conectar la rueda sin puente H, lo van a conectar así. Directamente ustedes eligen a cuál de los pines quieren colocar su Arduino y lo colocan así. Entonces, por ejemplo, colocan rueda derecha al pin 11 del Arduino y rueda izquierda pin 10, como ven ahí en el gráfico. Entonces lo van a colocar de esa forma, sin Arduino, pero solamente tienen un sentido de avance, que es hacia adelante. Y ya saben ustedes que acá está el motor y acá está la rueda, acá está el motor y la rueda, que cuando ustedes alimentan el sentido de giro va a ser hacia la derecha. Cuando alimentan el sentido de giro va a ser hacia la izquierda. Cuando alimentan los dos motores, entonces va a irse recto. Entonces lo colocan así, por ejemplo, en el Arduino. Y ahora vamos a incluir un componente que se llama puente H. Dice, es un componente electrónico que nos permite invertir el sentido giro de los motores de corriente continua. ¿Por qué es de corriente continua? Porque está alimentado con pilas. Es decir, que con ellos podemos implementar en nuestro robot, también pueden moverse hacia atrás o hacia adelante. Este componente se puede fabricar con transistores o bien con un circuito integrado, que puede ser, por ejemplo, el L293D o el L298N. Este último es de mayor capacidad y se suele encontrar en las placas implementadas dos puentes H, llamadas puente dual H. Entonces, en el mercado se consiguen estas placas dual H y son especialmente utilizados para los prototipos con Arduino, utilizando robótica, como vemos en el ejemplo. ¿Por qué eso? Porque tiene dos puentes H y nosotros necesitamos dos puentes H porque tenemos dos ruedas. Por eso es que necesitamos dos integrados que tengan este L298N. Entonces, y sirve para mover ruedas de mayor diámetro, por ejemplo. Bueno, y este es nuestro puente dual H. Así lo compramos y acá vamos a conectar los pines al Arduino. Y acá vamos a colocar la alimentación de ese. Acá vamos a colocar la alimentación, es decir, que vamos a colocar positivo y negativo acá, que viene de la pila de una batería, de 4 baterías, o de una batería que compremos. Acá vamos a alimentar eso, y estos van a los motores. Y cuando yo les dije va hacia la derecha o la izquierda, o funcionan los dos, es decir, yo voy a hacer funcionar esta, o voy a hacer funcionar esta, o ambas. Y eso lo voy a controlar con estos pines en el Arduino. Como se acuerdan ustedes que yo prendía y apagaba algo, mi lógica lo que va a hacer es prender y apagar. Prender este pin y este pin. Entonces
con eso prendo este pin que está acá y este otro pin que está acá, y con eso entonces va a, si prendo esos dos, va en sentido recto hacia adelante. Y si prendo este pin que está como segundo y este cuarto, entonces hace que vaya hacia atrás en forma recta. Y si yo prendo este pin solo, entonces toma solamente este en funcionamiento, y ya saben que esto va a girar hacia este sentido. Y si alimento este solamente, entonces va a funcionar este y va a tomar el sentido inverso al que estamos prendiendo, entonces va a ir hacia la izquierda. Y así funciona. Y acá tienen el esquema de cómo funciona el puente H. Cuando alimento en un sentido, entonces viene de esta forma. Acá les voy a marcar. Viene, la corriente tiene una dirección. Siempre la corriente tiene una dirección. Si no les dije, ahora les digo, la corriente tiene una dirección. Y cuando alimento de una forma, entonces esta es la dirección que va a tomar. De arriba va a entrar el motor y va a bajar aquí. Entonces el motor va a girar en este sentido. ¿Se dan cuenta? Va a girar en ese sentido. Cuando invierto el sentido de giro, entonces va a bajar por aquí, va a entrar al motor y va a desembocar aquí. Entonces el motor va a tener otro sentido de giro. Para que podamos hacer nuestro robot, entonces necesitamos un puente dual H, que es este que está acá. Y cuando alimentamos con la energía eléctrica el motor en este sentido, entonces el motor va a girar en este sentido. Y cuando alimentamos el motor en el otro sentido, va a girar hacia el otro lado. Así es que podemos mover nuestro robot o nuestro auto en esas direcciones que figuran acá. Cuando yo alimento en un solo sentido, esto va a girar. Si yo alimento los dos motores que están acá, entonces el sentido del giro es recto, que como ven aquí. Y acá yo apago este motor y este solamente va a funcionar y va a girar. O sea, si yo prendo el motor derecho, va a girar hacia la izquierda y este mantengo apagado. Cuando yo prendo el motor izquierdo y apago el motor derecho, el sentido de giro va a ser su inverso, va a ir hacia la derecha. Cuando hago funcionar ambos motores, entonces el sentido de giro del robot va a ser recto, como figura acá. Pero para eso utilizamos un puente H. El puente H nos facilita ir también hacia atrás. Como tiene dirección de la corriente positiva, vamos a suponer que sea este el sentido de la corriente positiva, entonces la flecha es para este lado. Si invertimos eso en el puente H, entonces va a ser para atrás. Entonces podemos tener más movimientos que simplemente colocando en el Arduino, en los pines del Arduino, el motor. Entonces funciona de esa forma. Cuando yo hago funcionar el motor derecho, gira para la izquierda, y cuando hago funcionar el motor izquierdo, gira para la derecha. Los dos motores juntos van recto. Cuando yo le activo este puente H que está acá, si yo le agrego el puente H, hace que si yo elijo un sentido de giro, entonces va a hacer que esta dirección de la corriente vaya en este sentido. Entonces el motor va a girar de esta forma. Y si yo invierto eso, hace que el motor gire del otro lado. Entonces el motor puede girar hacia la izquierda o derecha. Eso hace que nosotros podamos ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, repitiendo que es un puente H, es un componente electrónico que nos permite invertir
el sentido de giro de los motores de corriente continua. Es decir, que con ello podemos implementar que nuestro robot también pueda moverse para atrás o adelante. Para eso es que colocamos un puente H. Este componente se puede fabricar con transistores, se usa 4 transistores, si vamos a fabricar con eso, pero es un poco más tedioso. Hoy en día podemos encontrar circuitos integrados como el L293D, que son los más comunes, o el L298, que usa el puente dual H y tiene mayor fuerza para mover componentes. Y este es nuestro componente de puente dual H. Tiene un disipador porque se calienta ese circuito integrado. Acá está el circuito integrado y acá tiene una placa de aluminio para refrigerar, para que no se caliente demasiado. En el caso de domótica con Arduino no se va a calentar mucho, pero estos puentes duales están preparados, por ejemplo, para hacer funcionar un motor mucho más potente. Entonces sí va a requerir que se refrigere eso. Este es el lugar, este y este se usa para la alimentación. Vamos a alimentarlo con baterías. Entonces acá va a ir el positivo y el negativo de la batería. Y estos pines se conectan al Arduino y con programación activamos o desactivamos los pines. Por ejemplo, yo activo este primero y este tercero, entonces se activan este motor, se activan esta sección y esta sección que están conectados a los motores. Entonces, si yo activo este pin y este pin, sería el pin primero y el pin tercero, entonces el sentido de giro va a ser este y va a ir hacia adelante. Si yo quiero invertir y que vaya hacia atrás, que es esta otra opción, entonces activo el pin 2 y el pin 4. Pin 2 y pin 4 activo. Entonces va a ir hacia atrás mi motor. Y así va a funcionar. Entonces, cuando yo quiero ir hacia adelante, activo el pin 1 y el pin 3. Y cuando yo quiero irme a la derecha, entonces activo el pin 1. Y cuando me quedo a la izquierda, activo el pin 3. Así sencillo es como se activan o desactivan. Es como prender LEDs en un Arduino. Directamente ustedes le dicen digital write el número de pin y le ponen high. Y si le ponen high, van a poner high este pin primero y el pin tercero, y va a ir para adelante. Eso a nivel programa ustedes deciden estos que están acá a qué pines del Arduino van a colocar por programa. Entonces tenemos una parte de hardware que van a armar y una parte de software que van a armar también. Este es el puente dual H, viendo de otra forma. Entonces le llaman puente dual H porque tiene dos salidas. Generalmente el puente H solamente tiene una salida. Y acá tenemos dos salidas que van conectadas a los motores. Y acá ven 5 voltios de power y GND. Esto extraen del Arduino. El Arduino tiene para alimentar con eso. Si van a alimentar otra cosa más potente, entonces pueden alimentarlo a este otro con 12 voltios, que no es nuestro caso. En nuestro caso es solamente alimentarlo con 5 voltios que viene del Arduino. O sea, puede venir del Arduino, pero se recomienda tener una batería externa. ¿Por qué? Porque a veces el Arduino está consumiendo 5 voltios, que ustedes alimentan el Arduino con 5 voltios, pero como el Arduino también consume cierto voltaje, a veces no llega a 5 voltios acá y le fuerza un poco a las ruedas para moverse. Entonces es deseable, en vez de alimentar al Arduino, o sea, es deseable, en vez de alimentar desde el Arduino, tener una alimentación externa con baterías y meterla acá 5 voltios y GND. Entonces lo van a colocar de esa forma.
Esto no usamos, esto logic input y raise no usamos. Lo que hacemos es solo este 5 voltios y GND que viene de la batería y estos dos pines que van a las ruedas del motor. Y con eso ya tienen todo conectado a su puente H. Para conectar este otro componente, que es nuestro sensor ultrasonido, el sensor ultrasonido lo que mide es una distancia. Eso es su función, medir distancia, y lo mide en centímetros. Entonces, este componente que ven acá, que parece que tiene dos ojos, es un sensor de ultrasonido. ¿Y cómo funciona? Envía un sonido, espera un tiempo y regresa ese sonido. Eso se llama eco. Entonces, lo que genera es una recepción del eco. Entonces, lo que hace es enviar un sonido, esperar un tiempo, recibe el eco del sonido que se envió y a través del factor del tiempo, que es el tiempo que se esperó entre la emisión del sonido y la recepción del sonido, entonces calcula una distancia internamente ese componente y nos da a nosotros informaciones. Al Arduino le da información de la distancia en centímetros. Entonces en nuestro algoritmo calculamos una distancia. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro robot? Nuestro robot se va a ir recto hasta que encuentre un obstáculo que nosotros vamos a decir que la distancia puede ser 5 o 10 centímetros. Y ahí, por ejemplo, cambiar el sentido de giro del que se estaba moviendo. Por ejemplo, si se estaba moviendo a la izquierda, entonces que se mueva hacia la derecha, o si está recto, que se vaya para atrás. Eso ya depende de nuestro algoritmo, cómo queremos hacer que se mueva el robot. Pero lo controlamos a través de este sensor ultrasonido. Entonces, para conectar el ultrasonido necesitamos alimentar también al ultrasonido, y se alimenta con el 5 voltios que viene del Arduino, no de la batería externa, sino del Arduino, y el GND que viene del Arduino para que le dé alimentación a este sensor. Y la información lo vamos a recibir a través de estos pines, que generalmente se lo coloca en el pin 9 y 8. Lo pueden colocar en otro lugar, solamente que en su código van a decir que no es pin 8 y 9, sino que es otro pin que ustedes colocan acá. En el código van a ver que está ubicado en el pin 8 y 9 según esa referencia. Generalmente en los ejemplos mayormente se lo coloca de esta forma. Entonces lo dejemos en esta forma. Entonces el pin 9 es el sensor de trigger y el pin 8 es del eco pin. Bueno, entonces en este pin número 9 lo que hace es emitir un sonido. Entonces aquí emite un sonido y va hasta ese sonido va hasta que obtenga un obstáculo. Va a encontrar un obstáculo y va a rebotar el sonido. Siempre rebota el sonido. Y va a regresar a este pin que está acá, que es el eco. Entonces, entre la emisión y la recepción ocurre un periodo de tiempo y este componente entonces calcula a qué distancia está ese componente. Como les dije, funciona lo mismo que un murciélago. Esa es la forma que los murciélagos ubican la distancia. O también en las torres de control de los aeropuertos se usa los radares, porque el ultrasonido es un mini radar. Entonces funcionan todos de la misma forma. Existen, en este caso, este sensor es para aire, no es para agua. Entonces no va a funcionar para agua. ¿Por qué? Porque la constante en el aire es 1, pero la constante en líquidos o en otro ambiente es diferente. Entonces la distancia va a ser diferente. Entonces la constante dieléctrica del que nosotros usamos es 1, que es la del aire, y eso se usa en la ecuación para hallar la distancia. Esto ya está todo calculado, todo preparado.
nosotros no hacemos nada, nosotros solamente recibimos la información de centímetros que viene de la parte de programación. Pero tenemos que colocarlo, este componente, de esta forma para poder ubicarlo. Entonces, a ver, se ubican de esta forma. Acá ponemos el sensor ultrasonido, acá podemos colocar el Arduino y el puente H, y acá tenemos un protoboard para facilitarnos la conexión de los componentes. Entonces así siempre lo vamos a colocar. Entonces ya vemos dónde está ubicado el sensor ultrasonido, el Arduino aquí y el puente H al lado. Esto es sin puente H. Nuestro puente H es este componente que está acá. También se puede colocarlo sin puente H. Sin puente H, y sería de esta forma: directamente colocar un pin del Arduino acá y otro pin que nosotros elegimos a los extremos de este color rojo que está acá. Y de GND van a salir dos cables. En este caso es un cable a este pin del motor y un cable a este pin del motor, que va a cada uno de los pines que nosotros elegimos dentro del Arduino. Y acá necesitamos dos cables. Un cable que va a venir de GND, después se va a dividir en dos cables. Uno que va a ir a uno de los motores y otro que va a ir a otro de los motores. ¿Cómo hacemos eso? A través del protoboard. Es la única forma de que podamos dividir estos cables que vienen aquí. Entonces colocamos en el protoboard un cable y de esa misma dirección van a salir dos cables más, y para eso usamos el protoboard. Entonces esto es sin puente H. Con puente H ya les dije que se ubica de esta forma. Nosotros colocamos acá los pines del Arduino que vamos a colocar. Puede ser solo 2 o 4. Si yo coloco solo 2, por ejemplo, si yo ubico solo el pin 1 y el pin 3, se va a mover en una sola dirección mi robot. Entonces va a ser solo recto. Y si ubico estos 4 que están acá, voy a tener la ventaja que se va a ir también en otra dirección. Entonces tenía originalmente esta dirección y ahora le agrego, si le agrego estos pines 2 y 4, hago que también se vaya en esta dirección. Entonces tengo la ventaja de tener más posibilidades de movimientos, porque tengo izquierda, derecha, recto, para adelante, y para atrás también tengo izquierda, derecha, recto, para atrás. Tengo más movimientos. Y utilizo este con una batería. Acá coloco los cables que van al motor. Entonces tengo motor A y motor B, izquierda y derecha, y lo ubico de esa forma. Acá tienen en una tabla, pueden verlo después en el PDF que tienen de la clase. Si quieren programar, tienen de esta forma. Entonces aquí ya les muestra gráficamente cómo se ubica eso. Si yo pongo low en mi Arduino, significa que va a estar apagado y se va a parar el motor. Si pongo high, entonces va a ir recto. Si yo pongo high y low, entonces va a ir se va a mover solo el motor izquierdo. Y si pongo low y high, se va a mover solo el motor derecho. Entonces de esta forma es como yo decido. Pero como ven, tienen dos puentes H. O sea, es un puente doble H, tienen para este y para este otro que ven aquí hace la misma cosa. Cuando tengo high, entonces va recto. Lo que pasa es que independientemente yo puedo manejar este, y independientemente puedo manejar esto, y así va a funcionar. Cuando yo pongo high, entonces va a ser una parada frenada. Esto es lo que ahora digo que no tenía,
Cuando estos pines 4 ponen todos en high, entonces el puente H hace algo diferente y lo que hace es frenar. Entonces frena automáticamente. Es diferente al frenado cuando tiene low, entonces el frenado va más lento. Y acá lo que hace es trabar la rueda. Entonces cuando ponen high, todo esto high, automáticamente hace una parada forzado. Eso hace. Y acá tienen las formas como se colocan para que se mueva para adelante o para atrás, que básicamente es lo que le estuve diciendo. Motor recto, motor 1 high y motor 2 high. Eso va recto, avance recto motor. Entonces para el avance derecha, motor 1 high y motor 2 low. Para el avance a la izquierda, motor 1 low y motor 2 high. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Activan solo este, se activa solo este. Apago este. Activo este, se activa este y apago este. Entonces así va a funcionar. Eso es lo que hace el puente H. ¿Cómo conecto estos pines al Arduino? Tienen acá en la gráfica. En este caso yo elegí el pin 13, 12, 11 y 10. En mi caso, ustedes pueden colocarlo acá sin problema, pero en mi caso lo coloco desde el pin 13 hasta el pin 10. 13, 12, 11 y 10. Acá están 13, 12, 11 y 10. Y les llamo INI 1, INI 2, INI 3 y INI 4. ¿Por qué? Porque esto acá dentro de esta placa tienen unas etiquetas que dice IN 1, IN 2, IN 3, IN 4. IN 1, IN 2, IN 3 y 4. Yo estuve diciendo pines acá, pero esto se lo conoce como IN 1, IN 2, IN 3 y IN 4. Entonces lo tienen ahí. Entonces IN 1 va al pin 13, IN 2 va al pin 12, IN 3 va al pin 11 y IN 4 va al pin 10. IN 4 va al pin 10. Esta es la forma como está ubicada y está representado acá como se coloca. Entonces está puente H aquí por un lado y en qué pin del Arduino se ubica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de programar ustedes van a saber qué pin prender y qué pin apagar. Entonces lo pueden usar dentro de su programación con estos pines que están definidos acá. Bueno, ahora que ya colocamos, lo muestro por parte, pero en realidad estuvimos suponiendo que estábamos armando todo en conjunto. Lo muestro por parte. Ahora necesitamos conectar estas baterías que ven acá al puente H, porque dijimos que vamos a alimentarlo de forma externa, no vamos a usar la alimentación del Arduino. Para ver acá, voy a volver a un dibujo aquí. Tenemos que alimentarlo con 5 voltios en este pin que está aquí y tenemos que alimentarlo con GND en este pin que está acá. No vamos a usar este de 12 voltios, entonces vamos a dejar libre este y voy a colocarlo de esta forma. Entonces el positivo que es este, el de color rojo, voy a colocarlo al primer pin de la entrada del puente H, y el negativo que ven aquí de color negro voy a colocarlo al siguiente, que es GND. Entonces aquí ya tengo alimentado mi circuito de puente H. Hasta ahí todo espectacular, hasta ahí ya estamos armados, ¿verdad? Entonces ya tenemos conectado la alimentación y también tenemos conectado aquí
en estas borneras que están acá, esto se llaman borneras, en estas borneras que están acá, colocamos uno que va a ser el positivo y otro que va a ser el negativo. Entonces este va a ser de color rojo, puede ser, y este va a ser de color negro, lo mismo que esto. Y este va a ser de color rojo y este va a ser de color negro. Entonces alimentamos con 5 voltios y GND. 5 voltios y GND, que van a venir de esta pila que está acá. Lo que pasa es que al final lo único que hace este componente es redireccionar, que vaya esta energía que va acá a alimentar a este motor, o esta energía que está acá a alimentar a este motor. Y en el mejor de los casos, esta misma energía que está acá a alimentar a esta y a esta al mismo tiempo. Eso es lo que hace este puente H que está acá. Y algo muy importante es esta línea que está acá. Ahora explico qué significa esta línea que está acá. Todo lo que estuvimos viendo es solamente la conexión al puente H con la batería y los motores que están conectados al puente H. Resulta ser que si ustedes solamente ubican de esta forma y no conectan al GND del Arduino, esto tiene que ir conectado también el mismo GND que sale de la batería. Hay que también derivarlo al GND del Arduino. ¿Por qué eso? Porque entre el componente de la batería y el puente H cierran un circuito. Es como un círculo cerrado. Entonces la corriente gira en esa dirección. Sale de aquí, se van todos los circuitos y regresa al negativo. Entonces sale del positivo y regresa al negativo. Siempre la corriente hace un ciclo. Sale del positivo y regresa al negativo. Pero solamente ese es el circuito entre la batería y el puente H. Pero hay que acordarse que también el Arduino está conectado con el puente H. El Arduino está conectado con el puente H a través de estos pines IN 1 al IN 4. ¿Y qué pasa? El Arduino es otro circuito. Si yo corto esto, si yo no tengo este que está acá, el Arduino con los pines que vienen de acá van a ser otro circuito. Y cuando yo tengo dos circuitos diferentes, no va a funcionar en su conjunto. Entonces, como son dos cosas independientes, no va a funcionar. Cuando el Arduino le dé la orden para que se mueva un motor, o se mueva otro motor, o se mueva ambos, si no está conectado el GND con este GND, va a ser otro circuito. Entonces va a ser circuito 1 entre este y circuito 2. Para eliminar esos dos circuitos y hacer uno solo, entonces hago que este GND sea común. Entonces mi GND va a ser común al circuito que está acá con la batería y el puente H, y este que me llega acá, GND, va a ser común entre el puente H y el Arduino. Entonces lo conecto de esta forma y va a funcionar como si fuera un solo circuito, y eso es lo que yo quiero. Por eso es que también le conecto esto. Según el gráfico que vimos acá, era directamente conectar acá, pero así como está conectado acá, yo necesito colocar un pin que va a venir de la batería, que va a venir también a conectarse aquí. Entonces acuérdense que este es el GND que viene de la batería. Este va a venir de la batería, y de este mismo pin yo puedo estirar otro cablecito que vaya al GND. Acá de este va a salir dos cables, uno que va a la batería y otro que va al Arduino. Entonces ahí tengo esto que está acá. Tengo un cable que va a la batería y otro cable que va al Arduino. Así podemos también conectar. Y una vez que tengo dos cables, un cable y otro cable que regresa acá, yo ya tengo completado mi robot. Entonces ya tengo todo conectado al circuito.
Acá no se ve, pero en realidad faltaría este gráfico también ubicarlo aquí. Serían los 4 pines. Entonces entre este y este yo ya tengo conectado todo mi circuito. Entonces lo único que me faltaría también es conectar estos pines que es del sensor, y ahí ya termino mi circuito de armar. Bueno, y entonces ahí termina toda la parte de conexión. Entonces, rebobinando un poco, lo primero que voy a hacer es fijarme en este esquema y conectar como en el Arduino como figura en este esquema. Lo ubico de esta forma. Paso 1. Entonces paso 1 es conectar el sensor ultrasonido. Paso 2 puede ser conectar estos pines entre el puente H y el Arduino. Paso 2. Paso 3, colocar en el puente H estas conexiones que van a los motores. Entonces acá un cablecito que va a uno de los pines del motor y otro cablecito. Entonces hacemos para este y para este. Ese es el paso 3. El paso 4 puede ser colocar las baterías. Las baterías conectadas con el cable al puente H. Y el último paso sería colocar una derivación que venga de este pin al Arduino. Y ahí terminamos el circuito. Bueno, antes de eso, cosa que es importante para el examen, que les voy a preguntar es esto que está acá. Los componentes que usamos generalmente entonces, los componentes que vamos a utilizar son resistencias. Esos componentes de resistencia sirven para proteger circuitos. Si vamos a utilizar un LED, necesariamente vamos a usar una resistencia para proteger el LED. Entonces, una resistencia es un componente para proteger circuitos. ¿Y que vamos a proteger? Por ejemplo, vamos a proteger nuestro LED, que es un diodo emisor de luz que emite luz. Eso es lo que hace un LED. Luego tenemos un puente H y sirve para direccionar el sentido de la corriente. Eso es lo que usamos nosotros. Usamos un ultrasonido que mide distancia en centímetros. Este es nuestro sensor. Usamos un motor reductor que utiliza mayor fuerza en el motor. Les voy a mostrar una imagen para ver mejor. Baterías para alimentar, cables para conectar y el protoboard donde van a ir conectados los cables si vamos a colocar, si es que vamos a utilizar protoboard. Yo no necesito usar protoboard si no voy a usar el puente H, pero si voy a usar el puente H me conviene usar un protoboard. Un Arduino, un chasis de robot, las ruedas y un buzzer si quiero emitir sonido. Eso es lo que voy a usar. Voy a irme a otra presentación un rato, hasta que está acá. Bueno, estas son las ruedas y como ven ahí existen de diferentes tamaños y modelos. Según el chasis que se utiliza se van a comprar las ruedas. Generalmente cuando ustedes compran el chasis, que es, a ver si es que les muestro, este es el chasis, generalmente ya viene con
del distribuidor que se consigue directamente, ya viene ya prefabricado el chasis, las ruedas y el motor. Pero independientemente a eso, independientemente al chasis que yo voy a utilizar, yo le puedo cambiar el motor y le puedo cambiar las ruedas. Entonces puedo agregarle unas ruedas más grandes o más pequeñas o utilizar las estándar. Este es el motor reductor. ¿Conocen esos motores que vienen en algunos componentes de los juguetes? Esos no pueden funcionar directamente aquí o en algunas cosas de electrónica que se puedan conseguir en una casa. No lo va a funcionar, sino tiene que ser este motor que se llama motor trucado, que tiene unos engranajes. Ese sería el mismo motor que se usa de corriente continua o directa para electrónica, que ustedes ven en esos juguetes que pueden desarmar. Pero estos tienen aquí, en esta sección, tienen unos engranajes, y esos engranajes nos permiten que tenga mayor fuerza en las ruedas. Y acá en esta gráfica ven aquí que está la rueda. Este es el motor y este otro componente se llama encoder. Y este es lo que el encoder es otro tipo de sensor, y el encoder sirve para contabilizar la cantidad de vueltas que gira la rueda. Entonces se usa también para medir distancias. El encoder es un componente que ustedes lo van a encontrar en los taxímetros, solamente que ya no va a ser en este caso juguete, sino ya va a ser algo más profesional. Es el cuenta distancia de los taxímetros. Dentro de los taxis, entre las ruedas, se coloca este componente más grande y va a medir la cantidad de veces que gira la rueda, y con esa cantidad de veces que gira la rueda, él calcula la distancia. Entonces un encoder nos puede servir para calcular las distancias, y esa es lo que parte del cálculo de los que cobran los taxistas a través de sus medidores en los taxis, la cantidad de vueltas. Evidentemente sabemos que ellos cobran otras cosas más, pero uno de los factores que cobran es la distancia, y lo hacen a través de este componente que se llama encoder. Entonces hay para registrar la cantidad de vueltas que da en estas ruedas también. Entonces tienen eso también, y ahí tienen las ruedas, que son los actuadores que tenemos dentro de la parte. Siempre tenemos los sensores. Los sensores son los elementos que nos sirven para... Estos son sensores. Nuestro sensor en nuestro caso es el ultrasonido, y tenemos los motores. La parte del cerebro del robot ya se nota bien que en nuestro caso es un Arduino. En nuestro ejemplo es un Arduino, pero puede ser un circuito integrado, un PIC, o otra placa de otro proveedor. En nuestro caso es hacer un robot con Arduino. Eso sería la parte del cerebro. Los actuadores son las ruedas que tienen estos motores. Entonces aquí ven, su cerebro electrónico es este integrado que está acá, que es el microcontrolador. Y así viene desarmado los componentes del robot. Y nosotros tenemos que ubicar, acá a este lugar van a ir las ruedas. En este lugar van a ir las ruedas, esta y esta. Y en este sector, aquí y aquí se van a enganchar estos motores, que son los motores trucados que tienen más fuerza. Y estos son los conectores que sirven para enganchar este motor a las ruedas. Estos componentes que se ve aquí son sus conectores que van, porque esto se tiene que
quedará presión entre la rueda y el motor. Entonces son las cabecitas que se ubican en esta parte para encerrar a este motor para que esté fijo ahí y no bailotee, no baile y no se mueva. Entonces con esto se sujetan. Ahí tenemos al puente H. Y esta es la lógica de funcionamiento, como estaba diciendo, que se mueven en sentido contrario a los que funcionan. Existe también otro tipo de robot que se llama robot seguidor de línea, y lo que hace generalmente es seguir una línea de color diferente al del fondo. En este caso tenemos el fondo blanco y sigue una línea de color negro. Entonces se llama robot seguidor de línea. Este robot seguidor de línea tiene otro tipo de sensor. Ahí ven cómo se mueve. Tiene otro sensor, que son estos que están acá, y que ven la variación de la luz. Entonces detectan aquí o aquí, detectan la luz y se mueven de izquierda a derecha, igual que se mueve este. Lo único que hacemos es cambiar el sensor. En vez de que sea ultrasonido, va a ser, voy a ver si encuentro acá en esta diapositiva el sensor que se utiliza. Este es el sensor que se utiliza. Puede ser un sensor de línea que tiene el código CNI70, y lo que hace es medir la variación de luz. El otro medía la distancia a través del sonido, que es el eco. Este emite una luz, rebota esa luz, y así él sabe si el objeto que está acá es blanco o negro. Cuando tiene ausencia de colores, entonces él sabe que es negro, y nosotros podemos seguir. Entonces cuando el sensor marca 0 acá, vamos a seguir recto, y cuando él se desvía hacia la izquierda, entonces va a salir este color blanco, y la luz rebota sobre un color que no es negro. Entonces va a rebotar la luz y nos va a dar un valor 0 o 1. Sería 0 cuando está sobre la línea y 1 cuando está fuera de la línea. Y cuando está fuera de la línea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar. Y funciona de la misma forma. Si estamos en esta dirección, si estamos mucho hacia la derecha, vamos a suponer que sea la derecha, entonces tenemos que movernos para la izquierda. Entonces si yo estoy en esta dirección, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mover esta rueda para que el sentido de giro sea en esta dirección. Entonces funciona lo mismo que el que estábamos viendo, aquí, solo que aquí el sensor va a ser otro. En vez de medir una distancia que está acá, vamos a medir la ausencia o presencia de luz. Entonces aquí no tiene luz cuando es negro, y cuando tiene la superficie blanca es clara. Entonces tenemos valor 0 que nos va a dar este sensor, o valor 1, un valor binario, y con ese valor binario nosotros vamos a hacer nuestra lógica. ¿Cuál es la lógica que podemos hacer? Por ejemplo, acá en este gráfico, esta herramienta se llama ArduBlock y se puede programar Arduino en forma de bloques sin usar código. Entonces es eso. Este ejemplo usa el ultrasonido, y acá definen ustedes la distancia máxima. En este caso va a ser 40 centímetros. Entonces ese valor de 40 se va a guardar en esta variable que se va a llamar distancia, y luego activan el sensor ultrasonido en el pin 9 y 8. A ver, les llevo aquí de vuelta. Tiene que estar conectado en el pin 9 y 8. Entonces se va mostrando acá a qué pines van a estar conectados. Luego se pregunta si la distancia es la distancia máxima,
Entonces, si no es la distancia máxima, se activa el pin 13 y el pin 12. Si activamos los dos, significa que el motor va a ir recto y va a tener un retardo de 500 milisegundos. Entonces se va a ir recto 5 segundos. Y después de irse recto 5 segundos, vamos a apagar. Vamos a apagar el pin 13 y 12. Va a parar el motor y va a esperar 5 segundos. Entonces el auto va a ir recto 5 segundos, va a parar 5 segundos, luego va a ir de vuelta recto. Entonces imagínense un auto que tenga problemas. Entonces se va, para, se va y para. Esa es la lógica que se está aplicando acá. Este es un sensor para estos de línea, este que está acá, pero también existen estos que son de array, que son de tipo vector, y tienen en este caso 8 y este tiene 3. Entonces son otras posibilidades que se tienen. Estos son sensores de una fábrica que se llama Pololu y son los que venden estos sensores. Y existen este QTR1A, este que está acá, QTR1RS y las QTR-L y R. En este caso las que tienen 8 son QTR8A o QTR8RC. Son modelos que tienen de estos arrays que están acá, que son otros sensores que tienen para tener este sensor común que ven aquí. Puede ser reemplazado por este de mayor calidad, que son de la marca Pololu. Y este es el principio básico del funcionamiento de esos sensores. Emiten, acá ven que este es el emisor, emite una luz y luego recibe esa luz. Entonces él sabe la presencia o ausencia de luz. Ahí ven cómo se comporta eso. Internamente en la parte electrónica se representa de esta forma. Ahí ven cómo se conecta. Esta es una resistencia y este es el sensor. Puede funcionar con 5 voltios o 3,3 voltios, dice. Y ahí ven cómo se conecta cada uno de esos. La lógica del sensor es la misma cosa. Por eso tiene este gráfico y básicamente es lo mismo que estaba explicando. En este gráfico muestra cuando está recto, cuando está sobre la línea. Entonces tienen S1 y S2, que son dos sensores que están acá. Estos dos sensores están midiendo que está sobre la línea negra. Entonces el motor 1 y el motor 2 va a funcionar recto. Entonces esto significa que está en forma recta. ¿Qué pasa en el otro caso? Como se va moviendo, a veces puede haber una curva, entonces sale hacia la izquierda. Entonces uno de los sensores, S1 y S2, S2 está todavía sobre la línea y S1 ya está sobre la otra superficie que ya está de color blanco. Entonces el valor de hilo de S1 o S2 es aplicado a los motores. Entonces cuando S1 está fuera, ¿qué tengo que hacer? Hacer funcionar el motor M1 y parar el motor M2 para que tenga este sentido de movimiento y pueda entrar de vuelta sobre la línea. Este es en el caso de la izquierda. Y en el caso de la derecha, ven acá cuando sale el sensor S2 aquí y el S1 está sobre la línea, entonces tengo que apagar el motor que está acá, el motor M1 apago y hago funcionar el motor M2 para que retorne hacia la línea. Entonces funciona de esa forma. Entonces se desplaza una X distancia de posición a la derecha y debemos corregir volviendo a la izquierda esa misma distancia. Entonces así funciona
el sensor y la lógica de los robots seguidores de línea negra, que son este caso. Acá tenemos la lógica en forma gráfica de eso. Entonces configuramos el sensor y va a ser un pin analógico, y configuramos otro sensor y va a ser analógico también, va a ser pin analógico 0 y pin analógico 1, y nuestro sensor va a medir cuando sale a la izquierda o a la derecha. Cuando se activa uno, entonces va a funcionar un motor, y cuando se activa otro va a funcionar otro motor, y así va a corregir esto. La distancia que sale hacia afuera o hacia adentro va a corregir. Y tan simple como este código en forma gráfica le va a mostrar ese funcionamiento. Bueno, entonces yo le dejé un código más largo y más complicado en el PowerPoint. A ver. Simplificando, hice el código en el Arduino. Directamente con el ArduBlock no se preocupan ustedes, porque esas definiciones ya están acá metidas. Pero si lo hago en forma de código, a ver, si lo hago en forma de código, lo voy a tener de esta forma. Si lo hago en un código como lenguaje C, va a tener el include y va a llamar a la librería Ultrasonic H, que donde están todas las definiciones de cómo va a funcionar el puente H, porque el puente H hace un cálculo que nos da una distancia en centímetros. Entonces defino en Ultrasonic aquí esa librería, y acá digo creo una variable que se llama Ultrasonic y les paso los pines 9 y 8. ¿Está? Esos pines y 8 tienen que estar conectados en mi Arduino, y acá hacen lo mismo. Acá defino mis pines 9 y 8. Esta forma de programar es más fácil, es en bloque. Entonces no me preocupo tanto por el código, pero en forma de esquema funciona mejor así. Pero de repente, si uno quiere hacer cosas que sale fuera de la lógica, es más fácil hacerlo de esta forma, porque tiene mayor control en el código que se quiera hacer. Bueno, entonces defino esta variable Ultrasonic, luego defino los pines, los pines que van a estar conectados a mi Arduino. ¿Se acuerda que eran IN1, IN2, IN3, IN4? Y eso lo coloco como derecha delantera, izquierda delantera, así. Entonces es 13, 12, 11 y 10 son los pines que iban para mover los motores. En este caso, solamente como tengo poco espacio acá, borré los otros, pero les dejo esto para que tengan de referencia y para poder explicarles esta parte. Acá hice acortado el código. En el PDF tienen el código completo, pero acá lo más importante es entender la idea de cómo funciona. Y defino la cantidad de ruedas que voy a utilizar. En este caso solamente voy a tener dos movimientos, a la izquierda, derecha y recto. Son los movimientos que voy a tener. Si yo aumento mi número de ruedas, entonces voy a tener también, si yo le pongo 4 acá, voy a tener los movimientos que se van para atrás. Así hice el código para poder entender. Si el número de ruedas es 2, solamente puede funcionar para que pueda aceptar los movimientos de avance hacia recto, izquierda o derecha. Si le cambio a 4, van a ir también para atrás. Pero vamos a dejarlo nomás aquí con el valor 2 para que se vayan para adelante. Defino una distancia que va a ser mi distancia límite. Cuando alcance mi distancia límite, entonces yo tengo que girar o hacer otro movimiento. Imagínense que me voy recto, y cuando alcanzo una distancia de 40 centímetros, entonces giro a la derecha o giro a la izquierda. Entonces me voy para otra dirección.
Entonces voy a esquivar algún obstáculo que es el objetivo de este robot. Defino una distancia de 40 centímetros. Luego utilizo números randómicos, que son números al azar, y esta respuesta de dirección, que va a ser 0, es el que me va a decir qué dirección va a tener. Y ahí por eso es que uso acá con este número de ruedas 2 y genero números randómicos del número de rueda menos 1. Y eso es porque empieza en 0. Entonces 0, 1 y 2. ¿Cuántos movimientos tengo? Tengo 3. 3 movimientos tengo. Si yo le doy acá 2. Número de ruedas, que es este, menos 1. Y genera números randómicos. Y al azar me genera 3 valores posibles. 0, 1 y 2. ¿Eso qué significa? Que al azar, cuando encuentre un obstáculo, el algoritmo al azar va a decidir si se va recto, va a chocar. Si se va a la izquierda, no va a chocar. Y si se va a la derecha, no va a chocar. Entonces son esas 3 posibilidades que tiene. Y eso lo hago acá con esta función que se llama dirección. Y ahí me va a devolver eso. Y ese valor que me devuelve va a estar en mi respuesta dirección. En mi respuesta de dirección va a estar a qué dirección, si se va a la izquierda, derecha o recto. Eso es lo que me va a dar acá. Luego está el setup, que omití acá, y acá le hago el pin mode de cada uno de estos pines que están acá, para que sean todos de salida, porque en realidad va a ser como si fuera que estoy prendiendo Arduinos. Entonces todos van a ser de output. Ya omito acá porque si no va a ser largo el código. Y acá hago una función del lenguaje C que se llama avance recto, y derecha delantera va a estar el pin 13, por ejemplo, y izquierda delantera va a estar al otro pin 13 y 12, y pongo high. ¿Qué significa que poner los pines high? Significa que él va a ir recto. Entonces, si yo ubico esos pines, que sería el pin 1 y el pin 3, entonces va a ir recto, según este esquema que está acá. Entonces va a ir recto. Y si va recto, va a seguir esta dirección. Para que siga esa dirección, acá está la explicación. Si activamos los dos motores, el vehículo avanza en línea recta. Entonces este motor y este motor lo conecto y va en línea recta. Entonces, si yo prendo los dos pines, que va a activar los dos motores, entonces va a ir en línea recta. Así de sencillo es. Y si yo, por ejemplo, pongo este en derecha high y en izquierda low, ¿qué movimiento va a hacer? Va a funcionar solamente el motor de la derecha y va a hacer que nuestro robot se mueva hacia la izquierda. Si pongo high y low. Y ahora, si yo quiero que se vaya hacia la izquierda, entonces pongo low y high, y va a hacer que a la derecha se apague y se mueva el motor de la izquierda. Si se mueve el motor de la izquierda, va hacia la derecha, siempre en sentido contrario a lo que se prende. Y ahí tienen, escriben acá void recto, después hacen uno void izquierda, avanza recto, avanza izquierda y avanza derecha. Así se van a llamar. Yo solamente puse un ejemplo, pero con la explicación ya saben que se prende y que se apaga, high y low. Bueno, entonces esta es todo lo que necesitan. Y después este es mi bloque principal. Acá es lo que voy a decidir. Y hace acá, si ultrasonic.ranking cm es menor o igual a distancia, entonces se va a mover el robot. Se mueve en pasos el robot.
si la distancia, acá yo le quité algo del código, pero en realidad es, si yo quiero hacer esto, no está bien, si lo que está acá es mayor a la distancia que yo puse como límite, que es esta distancia de 40 centímetros, si mi ultrasonic ranging, que es lo que lee el sensor, este es el valor que viene del sensor, y vamos a suponer que ese valor sea 42, el valor que tenga esta variable que está definida acá en ultrasonic de este que yo creé acá. Esta es mi variable que se llama ultrasonic, esta que está acá, esa es mi variable, y esa variable en su punto ranging ICM es para que me traiga en centímetros. Si yo tengo 42 centímetros, que es mayor a mi distancia, que es 40, entonces significa que puedo irme un poco más, porque tengo una menor distancia. Pero si mi distancia es menor a la distancia límite que yo pongo, significa que este está mayor, entonces voy a hacer otra cosa. Pero lo que yo necesito ahora es que si mi distancia ranging es menor a la distancia que yo tengo, significa que este ya no es 42 en este momento, y vamos a suponer que sea 30 centímetros. Significa que yo ya estoy acercando, ya estoy más lejos de 40 centímetros. Significa que mi auto ya está avanzando próximo a tocar el obstáculo. Si estaba en 40 y ahora está en 30 y sigo moviendo mi vehículo, entonces mi distancia va a ser menor. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Ahí, cuando mi distancia ya es menor a este límite que está acá, yo tengo que decidir hacer algo. Ahí es donde yo tengo que decidir que se mueva en otra dirección mi vehículo, cuando mi distancia ya es menor a mi distancia que yo pongo como límite. Entonces llamo a esta función dirección, y él en forma al azar va a decidir si yo quiero que me vaya a la izquierda, a la derecha. Entonces, si decide a la izquierda, a la derecha, va a esquivar el obstáculo y se va a ir a otra dirección, no va a tocar la pared, por ejemplo, que es lo más próximo a que podía tocar una pared. Entonces, respuesta de dirección devuelve el valor que tiene dirección, y pregunto acá, si respuesta de dirección es 0, entonces va a avanzar a la derecha. Si respuesta de dirección es 1, entonces va a avanzar recto, por ejemplo. Y si distancia es 2, yo decido cómo quiero que sea mi código. Vaya a la izquierda, así por ejemplo, avanza a izquierda. Solamente que voy a tener que poner avanza recto, avanza a izquierda y avanza a derecha, poniendo high y low aquí. Entonces se va a mover a la izquierda o a la derecha según eso. Y ahí está todo el código de funcionamiento. Le puse un delay acá de tiempo con obstáculo, que en este caso es, a ver, no sé si borré o no. Borré, generalmente en ese tiempo le puse a 1000 o a 2000. Ese le puse para que se siga yendo a la izquierda o a la derecha con más tiempo, que se le dice tiempo con obstáculo. Significa que si ocurre que llega a un obstáculo, entonces le doy una distancia mayor para que se vaya a la izquierda o la derecha. Porque si yo le doy una distancia poco o un tiempo menor, entonces se va a ir, va a encontrar un obstáculo, va a girar un poco, va a girar media vuelta o va a girar muy poco, y igual va a chocar contra el obstáculo. Entonces
Vamos a suponer que hace este movimiento. A ver, voy a jugar un poco con lo que estaba dibujado acá. Voy a mover este que está acá. Yo le digo que se vaya para que cuando encuentra un obstáculo, que se vaya para esta dirección. ¿Está? Si yo tengo un valor de tiempo muy poco para que haga este movimiento y luego va recto otra vez, va a chocar. Entonces tengo que darle un tiempo mayor cuando está ahí, un tiempo mayor para que él siga girando la rueda y llegue en esta posición y luego se vaya aquí. O en caso contrario, está ahí el auto, va a encontrar un obstáculo y él va a girar en el sentido contrario. Si yo le doy un tiempo muy pequeño, probablemente se va a tratar de mover y en algún momento va a chocar otra vez contra un obstáculo. Por eso es que le di un tiempo más largo para que él haga este movimiento. Se dan cuenta que al moverse tarda más, o sea que necesita un tiempo bastante largo para que haga este movimiento. No es lo mismo irte recto así, que es poco el movimiento, que darle un tiempo para que él pueda girar, porque acuérdense que lo que estoy haciendo es girar esta rueda que está acá. Entonces giro ahí y necesita un tiempo bastante largo. Por eso es que en el código definí una variable que se llama tiempo con obstáculo y le puse un retardo de ese valor que básicamente es a ojímetro dependiendo de la longitud del chasis. Entonces se va probando a ojímetro hasta que te dé más o menos el valor de retardo. Le das un valor de 2000, 1000 o 2000, 3000 y va a depender de la longitud. Este que está acá, aunque no se ve en la foto, es más chico y este es más grande porque es un vehículo más grande, es así más o menos. Entonces imagínense que girar este va a requerir más tiempo que girar este otro que está aquí, que es más pequeño. Entonces es un valor a ojímetro que depende del chasis. Entonces si tienen un chasis pequeño como este que está acá, a ver, si tienen un pequeño chasis como este circular que ven aquí, girar va a requerir menor tiempo. Y así funciona todo. Bueno, aquí termina nuestra clase entonces y nos encontramos para el examen.